cuyo tema es el llamado con el carácter de Cristo. El llamado con el carácter de Cristo. Continuemos con el versículo 5. Veníamos hablando de que en el versículo 4 Saulo cae en tierra y oye la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde nos vamos a encontrar que la palabra revelada, que es Cristo, derriba cualquier método humano que tengamos, cualquier método religioso, cualquier filosofía humanista que haya, cuando nos encontramos con esta verdad que es Cristo. Porque en algún momento quizás estemos persiguiendo o encadenando a los verdaderos seguidores de Cristo, quizás por intereses personales, y eso es muy delicado, eso es muy delicado. Por eso vemos aquí en esta historia, el capítulo 9 del 1 al 4, cómo ha sido el proceso de Saulo, cómo Saulo antes de conocer a Cristo tenía amenazas de muerte contra los seguidores de Cristo. Mucho cuidado, ministro, mucho cuidado, porque cada uno de nosotros tenemos que saber en qué proceso estamos y tenemos que tener cuidado si estamos haciendo lo mismo antes de conocer a Cristo. Tenemos que conocer de verdad a Cristo, y a Cristo lo conocemos en un proceso de formación. Entonces, vamos a seguir hablando en el versículo 5. Dice, capítulo 9, versículo 5, dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién dijo? El que está hablando es Saulo, porque cuando se le encuentra, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? O sea, la palabra del Señor Jesucristo en vivo y en directo allí le dice: ¿por qué me persigues? Y la reacción de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y esto es impresionante, porque aquí observamos a Saulo, al propio Saulo, quien tenía tenía toda la autoridad del hombre de hacer lo que quisiera y de llevarse a todos los que se vieran hablando de Cristo y hablando de ser seguidor de Cristo. Era algo tremendo. Y él tenía toda la autoridad. Y lo primero que dice, lo que observamos aquí en este versículo 5, es a Saulo reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo el gobierno de Cristo y reconociendo esa autoridad que es sobre todas las autoridades del hombre. Vemos cómo el Señor Jesucristo le habla y le dice: ¿por qué me persigues? Y el versículo 5, la respuesta de este hombre, Saulo, dice: ¿quién eres, Señor? Reconoce esa autoridad, reconoce ese señorío. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero mire la reacción en el versículo 6 de Saulo. Dice él, o sea, Saulo de Tarso diciendo, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí es donde podemos nosotros encontrar algo interesante. Veamos la humildad de este hombre. Cuando dice, primero reconoce el señorío de Cristo, el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo en su vida, cuando se lo encuentra. Y luego, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo se da cuenta que estaba en el lugar equivocado y en un acto de humildad dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué estaba en un lugar equivocado? Porque él estaba sirviendo de una manera equivocada. Él pensaba que venía haciendo las cosas para agradar al hombre, para agradar a Dios, sin importarle nada. Sí, porque él iba contra el camino, o sea, contra Cristo mismo. Y este hombre, Saulo, se da cuenta que está en el lugar equivocado al encontrarse directamente con Cristo. Y amados amigos, ¿qué es encontrarse con Cristo? Es encontrarse con la palabra, es encontrarse con la Biblia, es encontrarse con ese libro que usted tiene quizás por ahí guardado, refundido, empolvado, o quizás lo tiene abierto en el Salmo 91, o quizás lo tiene en el Salmo 23 abierto, pero que nunca lo tomas para leerlo. Cristo es la imagen viva de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y Dios era la palabra. Tremendo, tremendo. Y dice Juan también en el capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que rechazar las escrituras, rechazar la palabra, es rechazar al mismo Cristo resucitado, es rechazar a Cristo.
Todo aquel llamado por Dios debe tener la humildad de reconocer que necesita ser formado, necesita ser capacitado, necesita ser llenado con la palabra del Señor, capacitado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo, tremendo, porque la misma palabra de Dios se interpreta a ella misma. Ella tiene esa particularidad, esa singularidad de que la Biblia se interpreta a ella misma. Mire cómo la Biblia nos dice que necesitamos ser capacitados para toda buena obra, preparados para toda buena obra. Y muchos se mofan diciendo, no, es que yo no necesito estudiar ni que nadie me enseñe. A mí yo tengo la revelación del Espíritu Santo y yo no necesito capacitarme, yo no necesito estudiar. Pero decir esas palabras es ir en contra de esta palabra que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si me está diciendo que es útil para enseñar, tiene que haber alguien que enseñe y alguien que aprenda. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire el resultado. Mire el resultado. Léalo conmigo en el capítulo, en 2 de Timoteo, capítulo 3:17. Mire el resultado cuando usted es enseñable, cuando usted se dispone a aprender y a ser edificado por la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es el que se deja enseñar. Es el que no se las sabe todas, porque hoy en día hay muchos que dicen saber mucho. Es que yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y con eso me basta. Sí, dicen eso, hasta se creen de pronto se creen saber más que el Espíritu Santo, pero Dios, Él es el que tiene toda la sabiduría. Dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Es aquel que se deja enseñar, se deja redarguir, se deja corregir y se deja instruir en justicia por la palabra de Dios, por la escritura misma. ¿A fin de qué? A fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que esté enteramente preparada es una persona que necesita capacitarse, necesita estar en ese proceso de formación y permita así que el carácter de Cristo se forme en el ministro o se forme en la persona. Leamos Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quién está hablando allí? El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Óigalo bien, no lo digo yo, lo dice la palabra. Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si está diciendo el apóstol Pablo que Cristo sea formado en nosotros, ¿qué está diciendo? Entendámoslo por la revelación de la palabra. Dice la palabra que Cristo es la verdad. Recuerden que en la oración cuando empezamos, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La pregunta que surge de estos dos versículos es, ¿quién es la verdad? Pues la respuesta está en Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Notemos, amigos y oyentes, que la misma palabra se interpreta a ella misma y da respuesta a la misma palabra o al mismo tema que estamos hablando. Santifícalos en tu verdad. Cristo es la verdad. Y si Pablo está diciendo que hasta que Cristo sea formado en vosotros, está diciendo que Cristo es la palabra y Cristo es la verdad. Es decir, que la verdad sea formada en vosotros. Entonces, es importante que nosotros encontremos la verdad que es Cristo. No la verdad del hombre, sino la verdad de Cristo. Y vamos a continuar este precioso tema porque vamos a pasar de un Saulo servidor equivocado a un apóstol apasionado. Mientras tanto, vayan buscando Filipenses capítulo 3, 3 al 10, para que veamos allí cómo
el apóstol Pablo nos muestra la hoja de vida. Ya volvemos, ya regresamos.